Gracias, Yulisa, y a los amigos oyentes. Seguimos indagando sobre el tema de la autopista del Nordeste, el tema del peaje sombra, que pues fue una de las promesas, la revisión de ese contrato de parte del presidente de la República. No es un tema tan sencillo, señores, no es un tema como de que cualquiera, por una decisión unilateral del Estado, puede romper ese contrato, como la gente conoce, a tratar de que de ahora en adelante no tengamos que pagar el peaje sombra. Es un contrato bien hecho, bien amarrado, donde de verdad pues habían envuelto actores de importancia, en el cual fue hecho de manera pues bastante, después de un procedimiento bastante complejo, y en el que evidentemente el tema central es la sobreestimación del tránsito, que serviría para pues establecer o determinar el ingreso mínimo para el concesionario. En este caso tuvo la responsabilidad no solamente de financiar la obra, sino de construirla, y del OIM, que es la operación y mantenimiento. Para ello se utilizó, y como todo proyecto de este tipo, la tasa interna de retorno, que es qué manera sería recuperada la inversión y en qué tiempo sería recuperada la inversión. Y ese es el punto clave de todos los contratos de concesiones, cuando son para del tipo de financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, como en este caso. ¿Quién hizo el estudio de evaluación de la demanda? Bueno, pues el otro día mi compañero refería que era mi compañero Eddie Alcántara decía que era una compañía o un técnico colombiano. Pues indagando bien vimos que no, es Louis Berger Group Holding, es una empresa consultora de rango internacional que está presente desde el 1953. Tiene más de 7,000 empleados, y cuando una consultora tiene 7,000 empleados, ustedes saben que no es una empresa de producción ni nada, es una empresa de, bueno, sí produce conocimiento, pero no está en una línea de producción ni nada. Es una empresa enorme, tiene presencia en 145 países y en 5 continentes, y es una empresa de muy buena reputación internacional. Por lo tanto, ya eso ahí nos plantea una interrogante. ¿Quiénes fueron los que encargaron y revisaron estas consultorías? Porque las empresas consultoras producen su planificación y su informe a cargo del país. O sea, el país tiene obligatoriamente que revisar las contrapartes técnicas, y muchas veces se busca lo que se llama una consultora de cruzada, que es la que hace la revisión de pares para ver si realmente los criterios utilizados son los criterios de estándar internacional, y asegurar que las dos partes estén en igualdad de condiciones para tomar una decisión bien informada. ¿Qué establece el contrato? Bueno, que el peaje sombra, que es irrevocable e incondicional. Esto quiere decir que si el país decidiere de manera unilateral poner fin al contrato, primero tiene que agotar una fase de resolución amigable de conflicto interna entre las dos partes, y después someterse a un arbitraje internacional en la Corte Americana de Arbitraje, con 3 árbitros, uno de designado por cada una de las partes, y uno pues neutro. Esto plantea varias cosas, que a menos que haya un dolo, que se pueda demostrar un dolo, la República Dominicana, ante una terminación anticipada, tiene que pagar el monto completo del contrato. Y esto es la compensación final a la que pretendía la contraparte, que tampoco es una empresa colombiana, solamente es una empresa colombiana dominicana, porque es un consorcio de 2 empresas que se formó a tal fin, y que
que ganó en un escenario en que estaba nuestro país bastante descalificado, nuestro índice de riesgo país, teníamos un escenario de devaluación, eso hacía que nosotros fuéramos menos atractivos para, vinieran oferentes tal vez en mejores condiciones. ¿Qué dice también el contrato? Bueno, que en caso de desequilibrio económico de la obra, el Estado Dominicano tenía que, se activaba la cláusula del ingreso mínimo. Ese ingreso mínimo estableció también que en caso de superávit, en caso de que sobrara, por decirle así a la gente, para no entrarle en palabras muy rebuscadas, había un mecanismo de reparto. En principio, si era un exceso pequeño, se quedaba la empresa con el dinero. En el caso de que el exceso fuera mediano, por decirlo así, se repartía entre la empresa y el Estado, y si era muy grande, entonces el Estado se quedaba con él. Pero cuando ocurría ese 15% vamos a decir, de cobro en exceso del porcentaje estimado como ingreso mínimo, el Estado se obligaba a invertir esa sobre recaudación en otras obras que debían ser hechas para mejorar la infraestructura vial, y que también tenía que dedicarlo para reconstruir el trabajo que se hiciera para reconstruir el equilibrio financiero y económico del contrato, que era lo que le decíamos en otro comentario, que era el espíritu de que ambas partes estuviesen satisfechas sus expectativas al momento de contratar, en caso de que cambiaran bastante las condiciones del contrato, que tal vez no sea tan fácil alegarlo, toda vez de que no puede ser un efecto o una alegación para usted decir que el equilibrio económico del contrato se ha roto cuando se demuestre que el contrato fue otorgado con dolo. O sea, que una de las partes obligó al consorcio, en este caso, a tener que llegar a esos números porque había habido algún tipo de peaje del otro tipo, no de peaje en el sentido del cobro de la infraestructura. Decirle también a la gente que hay involucrado grandes agencias internacionales en el financiamiento de esa obra. El Banco Mundial fue uno de los bancos, fue un pool de bancos y de bancos internacionales grandes, aquellos que presentaron y aportaron una parte del financiamiento. El Banco Interamericano de Desarrollo, como le dije, a través de su Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo, otorgó 44 millones de dólares, y también el Banco Europeo de Inversión, la Corporación Andina de Fomento, CAF, que ustedes sé que lo han escuchado, y la Agencia Francesa para el Desarrollo. Pero además ese financiamiento que se hizo a través de papeles de deuda pública interviene una agencia que es como la que garantiza estas inversiones, que se llama Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, MIJA, y esta agencia interviene para garantizar el riesgo político de transferencia, de incumplimiento del contrato y de guerra civil que se buscan estos organismos para evitar precisamente rompimientos unilaterales por cambio de administraciones o de eventos que ocurran en un país. O sea, estamos hablando de que no son tres actores, no es una empresa colombiana sencillamente. También el TIR iba a ser calculado, la actualización del TIR, por varios indicadores. La tasa de cambio activa del Banco de Reserva era uno de los indicadores para el cálculo de esa tasa interna de retorno, el precio, o sea, el valor recaudado en pesos dominicanos, y el índice de precio del consumidor de los Estados Unidos y el de República Dominicana. O sea,
La estructura de actualización de esa tasa tenía unos criterios válidos. Por lo tanto, es fácil en ese sentido establecer dónde ocurrió el fallo. ¿Dónde ocurrió el fallo y cuál fue la asistencia que tuvo el gobierno dominicano, el Estado, para aceptar ese estudio de demanda de tráfico que debía considerar el incremento del tráfico con unos criterios internacionales de manera muy clara? Y que deben ser parte de la decisión del Estado ahora cuando esté revisando ese contrato y cuando esté formando la decisión de cómo va a entrar en negociaciones con el adquiriente de ese contrato. Yo quisiera y estoy pidiendo el contrato y me voy a fajar a leerlo en profundidad. A ver, ¿cuál fue la cláusula, la estipulación para transferir ese contrato? ¿Bajo qué mecanismo fue adquirido por Argo, que también es una empresa de presencia internacional, pero bueno, sustituye los actores y se supone que República Dominicana como Estado debió autorizar esa transferencia y que coloca ahora a un segundo adquiriente de buena fe que puede pues no sentirse tan comprometido con cualquier práctica de corrupción que pudo envolver ese contrato. Seguiremos hablando, pero seguiremos hablando con los datos sobre este tema del contrato de la autoridad de la Autovía del Nordeste y cómo se formó, los criterios para el peaje sombra.